Saludos mi gente, hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el pecado más frecuente que nosotros solemos cometer? Atención, vamos a tratar este tema, vamos a abundar un poco en algunos de ellos. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La naturaleza del ser humano es una naturaleza pecaminosa, donde el ser humano, su corazón está inclinado hacia las tinieblas, está inclinado hacia la oscuridad. Por eso Jesucristo viene a redimir al ser humano y a rescatar al ser humano de la oscuridad y del pecado y de la muerte. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en pecado, mas Cristo vino y nos dio vida para que volvamos a reencontrarnos con la promesa que Dios ha plasmado en nosotros, la promesa de salvación eterna. Por lo tanto, Dios crea al ser humano para que viva eternamente. Entonces, al ser humano pecar, al ser humano fallarle a Dios, la Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, que Dios le dio una orden a Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén, era que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero la mujer se dejó engañar de la serpiente y desobedeció a Dios, desobedeció el mandato de Dios, por lo cual entró la muerte al ser humano por el medio del mismo conocimiento que tuvo al comer de este árbol. Entonces aquí es donde entra el pecado en la humanidad y consigo también entra la muerte. Entonces, hay tantos pecados que nosotros cometemos a diarios y nos inclinamos a ellos, nos inclinamos hacia esa tiniebla de maldad. Entonces hay muchos que mencionan la palabra de Dios, como está la mentira, está la fornicación, está la lujuria, está la borrachera y tantas cosas más que menciona la palabra. Pero hay uno que se generaliza en todos estos. Atención, vamos a tratarlo. La desobediencia. La desobediencia es el principal pecado que el ser humano comete en su vida. ¿Por qué? Porque al desobedecer estamos hablando mentira. Al desobedecer estamos haciendo todo tipo de pecado que puede haber hoy en día. Porque el principal pecado que el ser humano cometió fue desobedecer. Y al desobedecer consigo entró la muerte. Por eso en una ocasión Jehová Dios manda unos mandatos al pueblo de Israel y estatutos para que el pueblo de Israel se guiara por medio de ello, para entender la divina voluntad de Dios, agradable y perfecta, y pudiera vivir rectamente ante los ojos de Dios. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de su esclavitud donde estaba, y lo lleva al desierto para encaminarlo a la tierra prometida, la cual Dios le iba a entregar. Si usted se da cuenta, si usted desobedece en algo o comete cualquier error, comete cualquier falla ante Dios, con cualquier cosa, está pecando ante los ojos de Dios y está desobedeciendo a Dios. Con cualquier pecado usted desobedece a Dios. Entonces, el principal pecado que comete el ser humano es desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted desobedece a Dios, no está guardando su palabra, no está guardando sus mandamientos. El pecado más grande no es la mentira. El pecado más grande no es la fornicación. El pecado más grande no es el adulterio. El pecado más grande es desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú desobedeces a Dios, estás cometiendo cualquier otro tipo de pecado. Así que por encima de todo, preocúpate por obedecer a Dios. No te enfoques simplemente, no quiero hablar mentira, no quiero fornicar, no quiero cometer estas cosas. Preocúpate por no desobedecer, porque en la desobediencia están todos los pecados. En desobedecer está todo el pecado de la humanidad. Todo el ser humano que se encuentra hoy en día en el mundo fuera de Dios y cometiendo cualquier otro tipo de pecado, está desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque no está en la voluntad de Dios y no está obedeciendo su palabra. Así que Dios te bendiga y que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Shalom.